Siempre fui el tipo de persona que buscaba respuestas donde otros solo veían supersticiones. Desde pequeño, me consideré un escéptico, un observador crítico de lo que los demás simplemente aceptaban sin cuestionar. Fantasmas, demonios, el más allá, todo eso me parecía simplemente historias para niños, cuentos de miedo que usaban los adultos para mantenernos alejados de lo desconocido. Pero había algo en aquella casa que me inquietaba, incluso antes de que todo comenzara. Vivía en un pueblo pequeño, el tipo de lugar donde todos conocen a todos, y las historias antiguas se pasan de generación en generación. Había oído hablar de la Casa del Diablo desde que era un niño. No era el nombre oficial, claro, pero todos la conocían así. Nadie se acercaba a ella, no porque estuviera abandonada o fuera peligrosa físicamente, sino por lo que representaba. En las noches más oscuras, algunos afirmaban escuchar susurros provenientes del interior. Otros, más atrevidos, decían que la casa tenía una vida propia, que respiraba y se movía, y que dentro de ella habitaba algo más antiguo que el mismo tiempo. Por supuesto, no creía en ninguna de esas tonterías. Fue en una de esas noches de viernes, cuando mis amigos y yo estábamos aburridos y llenos de adrenalina, que surgió la idea. Estábamos reunidos en el viejo bar del pueblo, tomando unas cervezas y contando historias de terror como siempre hacíamos. Luis, uno de los más temerarios del grupo, fue el primero en mencionarlo. «Oye, ¿qué pasa si vamos a la Casa del Diablo esta noche?», dijo con una sonrisa burlona, sabiendo que el simple nombre haría estremecer a los demás. La mayoría de ellos rió nerviosamente, pero sus miradas lo delataban. Ninguno de ellos se atrevería a hacerlo realmente. Excepto yo. «¿Qué? ¿Tienes miedo?», respondí, fingiendo valentía mientras mis palabras resonaban en la mesa. Luis me miró, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y sorpresa. Yo sabía que estaba metiéndome en algo peligroso, pero mi orgullo era más grande que mi sentido común en ese momento. «Si eres tan valiente, hazlo. Entra y nos cuentas qué ves». Sus palabras eran más un reto que una invitación. Esa noche decidí hacerlo. Mis amigos me acompañaron hasta la entrada del bosque, pero ninguno se acercó más allá. La casa estaba en lo profundo, rodeada de árboles torcidos y altos, como si el mismo bosque intentara ocultarla del mundo exterior. Mientras caminaba hacia la casa, sentí una presencia extraña. No era solo miedo, era algo más, como si todo mi cuerpo estuviera gritando que no diera un paso más. Pero, como un necio, seguí adelante. Cuando llegué frente a la casa, me detuve. Desde lejos, parecía una estructura normal, vieja y deteriorada por el tiempo. Pero de cerca, era diferente. Sentía que me observaba. El viento se había detenido por completo. El aire era tan denso que parecía que apenas podía respirar. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que todo era producto de mi imaginación. Pero cuanto más tiempo pasaba frente a la puerta, más crecía dentro de mí la sensación de que algo terrible me esperaba del otro lado. Aún así, abrí la puerta. El interior estaba sumido en sombras, y el silencio era ensordecedor. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo, como si estuvieran agonizando bajo mi peso. A mi izquierda, un largo pasillo se extendía hacia la oscuridad, y frente a mí, una sala amplia con muebles cubiertos de polvo y telas desgastadas. Todo estaba exactamente como lo había dejado su último inquilino, como si el tiempo en ese lugar hubiera quedado congelado. Lo primero que noté fue un olor. Al principio, era sutil, pero pronto se volvió nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. Quise dar la vuelta, salir de allí y reírme de la estupidez de todo esto. Pero entonces, lo escuché. Un susurro. Pensé que eran mis amigos, quizás se habían colado por alguna ventana para asustarme. Pero cuando llamé sus nombres, solo el eco de mi voz respondió. El susurro continuaba, suave al principio, casi como una brisa, pero luego más claro. No eran palabras, era un sonido inhumano, un lamento ahogado que parecía provenir del mismo suelo. Me congelé. Había algo en el aire, una presión extraña que me rodeaba, haciéndome sentir atrapado. Las paredes parecían más cercanas, como si el espacio se estuviera reduciendo poco a poco, sofocándome. Cerré los ojos y respiré hondo, diciéndome que todo estaba en mi mente. Pero al abrirlos, me di cuenta de que el pasillo a mi izquierda ya no estaba vacío. Había algo ahí. No lo vi directamente al principio, pero lo sentí. Un escalofrío recorrió mi espalda,
erizándome la piel. Sabía que si miraba, vería algo que no debía estar ahí. Pero mi curiosidad, o quizás mi estupidez, me obligó a girar la cabeza. Y lo vi, una sombra. Estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, pero sabía que me estaba mirando. No tenía ojos, pero podía sentir su atención clavada en mí, como si supiera cada uno de mis miedos más profundos. Retrocedí un paso, y la sombra se movió. No caminó, se deslizó hacia mí. Cerré la puerta que daba al pasillo de golpe y corrí hacia el salón principal. Pero, a medida que corría, la casa parecía cambiar a mi alrededor. Las paredes se estiraban, los muebles parecían moverse sutilmente, y las sombras en cada rincón parecían alargarse hacia mí. Llegué al salón, jadeando, y vi algo que me heló la sangre. Un espejo. Era enorme, cubriendo casi toda la pared. Su marco estaba decorado con símbolos que no reconocía, grabados tan finos y antiguos que parecían estar vivos. Pero no fue eso lo que me detuvo. Lo que me paralizó fue lo que vi reflejado en el espejo. Mi reflejo no era mi reflejo, o al menos, no del todo. En el espejo, yo estaba de pie, pero algo estaba mal en mi cara. Mis ojos estaban hundidos, casi negros, y mi piel parecía pálida, como si hubiera estado semanas sin ver la luz del sol. Pero lo más perturbador era la sonrisa que se formaba en mis labios. Yo no estaba sonriendo, pero mi reflejo sí. Una sonrisa lenta, retorcida, llena de maldad. Retrocedí unos pasos, y al hacerlo, mi reflejo no se movió. Siguió mirándome, sonriendo. En ese momento, supe que algo en esa casa estaba jugando conmigo. Intenté salir, correr hacia la puerta, pero entonces, todo se desmoronó. El suelo debajo de mí comenzó a temblar, y antes de darme cuenta, caí en un abismo de oscuridad, un vacío que no tenía fin. Y ahí fue cuando todo cambió. Desperté en un lugar que no reconocía, el sótano. No recordaba haber bajado, pero ahí estaba, rodeado de paredes de piedra fría, y en el centro, una figura. No era humana, su piel era oscura, como carbón, pero lo que más me aterrorizaba era su rostro, o la falta de él. Donde debería haber ojos, nariz o boca, solo había un vacío, una ausencia, pero podía sentirlo observándome. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en el suelo, inmovilizado por un miedo que no podía explicar. La figura avanzó lentamente hacia mí. Su presencia era sofocante, como si todo el aire del sótano hubiera sido succionado. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. Cuando se acercó lo suficiente, extendió una mano, o algo parecido a una mano, hacia mí, y en el momento en que su piel tocó la mía, sentí un dolor indescriptible. Mi cuerpo entero se estremeció, como si cada célula de mi ser estuviera siendo arrancada y descompuesta. Y luego, lo vi, y lo que vi no era de este mundo. El dolor que sentí al tocar aquella mano, si es que se podía llamar así, era tan profundo que no solo desgarraba mi carne, sino mi misma alma. Mi mente luchaba por encontrar una lógica a lo que estaba ocurriendo. El tiempo parecía estirarse y colapsar al mismo tiempo. No podía moverme, no podía gritar, y todo lo que me quedaba era la agonía creciente y el sonido constante de susurros, como si miles de voces estuvieran en mi cabeza, pero todas hablando en un lenguaje que no entendía. La figura permaneció inmóvil por un momento, inclinándose sobre mí, como si estuviera evaluando mi existencia, decidiendo si debía arrancar lo poco que quedaba de mí o dejarme en este limbo perpetuo. Mi visión se volvió borrosa, pero en el borde de mi conciencia, lo vi de nuevo, la sombra que había estado al final del pasillo, aquella entidad que se deslizaba por la oscuridad. Esta vez, se movía más cerca, y su presencia era aún más aterradora. De repente, la figura que me tocaba retrocedió bruscamente, como si algo invisible la hubiera repelido. El dolor disminuyó, y pude respirar, aunque el aire en este sótano era denso, casi imposible de inhalar. Las sombras comenzaron a danzar en las paredes, girando, como si el lugar mismo estuviera vivo y disfrutara de mi sufrimiento. Entonces lo escuché otra vez, los susurros, no provenientes de fuera, sino desde dentro de mí. Algo había sido depositado en mi ser en ese preciso instante. Sentí que mis pensamientos ya no me pertenecían completamente, y antes de que pudiera levantarme,
La sombra al otro lado de la habitación comenzó a tomar una forma más definida. Ya no era solo una entidad etérea, sino algo tangible, con contornos afilados y una presencia abrumadora. La oscuridad le servía como piel. No deberías haber venido aquí, dijo una voz, pero no provenía de la figura frente a mí. Venía desde dentro de mi cabeza, resonando como un eco, profundo y sombrío, como si miles de almas perdidas estuvieran hablando al unísono. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se negaba a responder. Estaba paralizado, no por la figura frente a mí, sino por algo mucho más antiguo que mi miedo. Algo que, en el fondo, siempre había sabido que existía, pero que me había negado a aceptar. Era la pura manifestación de lo que los humanos no pueden entender ni controlar, lo inexplicable. Las luces, si es que alguna vez había habido alguna luz en ese lugar, comenzaron a parpadear, y la figura avanzó lentamente hacia mí. Esta vez no había dolor, no había fuerza que me impidiera moverme, pero estaba petrificado por el horror. Sabía que no podía escapar, no podía luchar contra aquello. El ser se inclinó sobre mí una vez más, y entonces pude verlo con claridad. En sus ojos, o más bien, en las cuencas vacías donde deberían estar, había algo antiguo, algo que me observaba desde mucho antes de que hubiera puesto un pie en esa casa, algo que me había estado cazando desde que nací. Cuando por fin me miró, sentí que mi mente colapsaba, y todo a mi alrededor se convirtió en un remolino de imágenes caóticas. Visiones de rostros distorsionados, almas perdidas, lugares que no pertenecían a este mundo, y gritos que hacían eco en el vacío infinito. Cada imagen me rompía un poco más. Mi cordura se desmoronaba, y entonces una voz me habló. Era suave, casi como un susurro familiar, pero tenía el peso del destino. Aún no es tu tiempo. De repente, todo desapareció. Desperté de nuevo, jadeando, el pecho subiendo y bajando en un esfuerzo desesperado por llenar mis pulmones de aire. El frío y la oscuridad aún me envolvían, pero el sótano había desaparecido. Oh, al menos, eso creía. Estaba de nuevo en la sala principal de la casa, tumbado sobre el suelo, mirando hacia el techo mohoso. Un sabor metálico llenaba mi boca, y al tocarme los labios, noté sangre. ¿Qué me había sucedido? Intenté recomponerme, pero mis pensamientos estaban dispersos, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. La casa seguía en silencio, pero ese silencio ahora me parecía más siniestro que antes, cargado con la promesa de algo terrible acechando en las sombras. Aún no es tu tiempo. Aquella frase resonaba una y otra vez en mi cabeza, como un eco insistente que no podía acallar. Sabía que no la había imaginado. Alguien o algo me había hablado, pero no podía identificar el origen. Había sentido su presencia, pero ahora se desvanecía de mi memoria como una neblina que se disipa con el primer rayo de luz. Me levanté con dificultad, tambaleándome. La casa parecía diferente, pero no por fuera. Era como si algo se hubiera roto en el tejido mismo de la realidad en este lugar. El ambiente había cambiado. El aire parecía vibrar con una energía extraña y opresiva. Algo había sido liberado. El espejo seguía allí, oscuro, ominoso, como una grieta en el tiempo y el espacio. Pero esta vez no quise acercarme. Sabía que no podía enfrentar lo que había visto en él. Mi reflejo, o lo que sea que hubiese sido, aún estaba allí en algún lugar, esperándome. Intenté dar unos pasos hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. Un leve zumbido comenzó a llenar la habitación, un sonido apenas perceptible, como el susurro lejano de una multitud. El sonido parecía venir de las paredes, del suelo, del aire mismo. Y mientras avanzaba, el zumbido se intensificaba. No estaba solo en esta casa. El miedo comenzó a apoderarse de mí de nuevo. Apreté los dientes, intentando mantener la calma, pero las manos me temblaban. En mi mente, el caos regresaba. Imágenes de aquella figura sin rostro, las sombras alargadas, los símbolos en el espejo, todo volvía a mí en un torbellino que amenazaba con devorar mi cordura. El zumbido continuaba, más alto, más insistente, hasta que se transformó en un susurro claro y nítido. Te está buscando. Me giré bruscamente, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Solo la casa, solo el oscuro vacío que me envolvía. Decidí que debía salir. Ya no me importaba si mis amigos se reirían de mí o si me llamarían cobarde.
Lo que fuera que estuviese ocurriendo en esta casa, no era humano, no era de este mundo. Comencé a caminar hacia la puerta principal, pero con cada paso que daba, sentía como si el suelo bajo mis pies se moviera, como si la casa misma estuviera tratando de detenerme. Mis piernas se hicieron pesadas, como si una fuerza invisible tirara de ellas. Finalmente, llegué a la puerta y la abrí de golpe. Pero lo que vi fuera no era el bosque que esperaba. Era la oscuridad, un vacío absoluto, un abismo negro que parecía extenderse más allá de lo que mis ojos podían captar. Ya no había árboles, ni cielo, ni tierra, solo sombras y la sensación abrumadora de estar a punto de ser tragado por una entidad inmensa y voraz. Cerré la puerta de golpe, el corazón latiendo desbocado. Esto no podía estar sucediendo. Estaba atrapado. Al darme la vuelta, lo vi de nuevo. La sombra, al principio, solo una mancha difusa al final del pasillo, pero esta vez avanzaba hacia mí. Su movimiento era errático, como si la misma gravedad fuera diferente para ella. En lugar de caminar, parecía flotar, pero cada vez que se movía, el espacio a su alrededor se distorsionaba, como si la realidad estuviera siendo rasgada por su presencia. Retrocedí, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Sabía que no tenía a dónde ir. Cada paso que daba hacia atrás me acercaba más al espejo, a esa abominación que había visto antes. Pero lo peor era que, con cada segundo que pasaba, podía sentir el frío en mi espalda, el tirón invisible de esa otra cosa al otro lado de la puerta. La sombra avanzó lentamente, su forma cada vez más definida. No había ojos, pero podía sentir su mirada, como si perforara cada fibra de mi ser, descubriendo mis secretos, mis miedos, y algo más profundo, algo que ni siquiera yo sabía que existía. El susurro regresó, ahora más fuerte, reverberando en mi cabeza. Ya te encontró. Mi cuerpo se congeló en el sitio. No podía moverme, no podía respirar. La sombra estaba tan cerca que casi podía tocarla. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, una tenue luz comenzó a brillar desde el espejo detrás de mí. Me giré, y lo que vi no tenía sentido. En el espejo, mi reflejo, ese monstruo que había sonreído con malicia, ahora me miraba con una expresión distinta. Era pánico. Mi propio reflejo estaba aterrorizado. Extendió la mano hacia mí, como si intentara advertirme de algo. No sabía si debía acercarme o huir. Pero antes de que pudiera decidir, la luz del espejo explotó, llenando la sala con un resplandor cegador. Cubrí mis ojos con los brazos, pero incluso a través de mis párpados cerrados, la luz se sentía como una quemadura en la piel. Y entonces, todo se desvaneció. Cuando la luz finalmente desapareció, me encontré tirado en el suelo, jadeando, el cuerpo entumecido. No podía decir cuánto tiempo había pasado, pero algo era claro. La casa no era solo un lugar maldito. Era un ente, un ser con conciencia propia que jugaba con mi mente y mi realidad. Aún temblaba, sintiendo los efectos de la explosión de luz que había salido del espejo. Intenté levantarme, pero mis piernas se sentían como gelatina. Mis pensamientos se agitaban caóticamente, intentando reconstruir lo que había ocurrido. El espejo, mi reflejo, esa sonrisa. Pero algo había cambiado en el reflejo al final, como si estuviera tratando de advertirme de un peligro mayor. Sabía que todo lo que había visto no era producto de mi imaginación. Estaba lidiando con fuerzas que no entendía. Mientras me ponía en pie, observé la habitación. Ya no estaba como antes. Las paredes, antes cubiertas de moho y grietas, ahora parecían latir suavemente, como si estuvieran vivas. El aire era espeso, cargado con una energía que electrificaba cada fibra de mi ser. Sabía que tenía que salir de ahí, pero con cada paso que daba, el suelo bajo mis pies parecía ondular, como si la casa misma intentara hacerme tropezar, detenerme. Mi mente aún resonaba con los ecos de aquellos susurros. Ya te encontró. ¿Qué había sido esa sombra? ¿Y quién era el ser que me había hablado en mi mente? Sabía que, aunque no lo había visto claramente, había algo que estaba cazándome. Un ser antiguo, y ahora estaba cada vez más cerca. Me acerqué a la puerta principal, la única salida visible de este infierno retorcido, pero cuando extendí la mano para tocar el pomo, la puerta se desvaneció. En su lugar, solo quedaba un vacío oscuro. Retrocedí, horrorizado.
mirando cómo las paredes se estiraban y deformaban ante mis ojos, transformándose en algo nuevo, algo que no pertenecía a este mundo. El zumbido regresó, esta vez más fuerte. Un coro de susurros, gritos y lamentos inundaron la habitación, resonando en mis oídos como si miles de almas estuvieran atrapadas, condenadas a sufrir eternamente. Me cubrí los oídos, pero el sonido seguía penetrando mi mente. No podía escapar de ello. La casa me tenía atrapado. En mi desesperación, busqué algo, cualquier cosa, que pudiera utilizar para defenderme. Encontré un candelabro de metal oxidado sobre una vieja mesa en una esquina de la habitación. No era mucho, pero en ese momento, cualquier arma parecía mejor que nada. Estaba dispuesto a pelear, y entonces, escuché los pasos, suaves al principio, como el eco de botas sobre un suelo lejano, pero pronto, se volvieron más claros. Venían desde las escaleras que conducían al piso superior. Giré la cabeza rápidamente hacia la dirección del sonido. Algo, o alguien, estaba descendiendo. Sabía que no podía ser uno de mis amigos. Ninguno de ellos se habría atrevido a entrar en la casa después de dejarme solo. Era algo más. El zumbido se intensificó, y las paredes vibraban, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar. El sonido de los pasos aumentaba en velocidad, acercándose más rápido de lo que cualquier humano podría moverse. Y entonces, lo vi. Al pie de las escaleras, apareció una figura. A simple vista, parecía una persona. Llevaba ropa vieja y sucia, como la de alguien que había vivido siglos en aislamiento. Pero había algo terriblemente mal en su postura, en la manera en que se movía. Era antinatural, como si no perteneciera a este plano de existencia. La figura levantó la cabeza lentamente, y cuando lo hizo, sentí que mi corazón se detenía. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin vida, solo abismos vacíos que me devoraban con la mirada. No era humano. No debiste venir aquí, dijo, su voz un susurro profundo, gélido, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. Mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. Sentía su mirada hundiéndose en mí, atravesando mi carne y huesos, llegando hasta lo más profundo de mi alma. Y entonces, comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí instintivamente, levantando el candelabro como si pudiera hacer algo contra esta aberración. Pero sabía que no era suficiente. Nada de lo que tenía podría detenerlo. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz temblando, apenas reconocible. La figura no respondió. Solo continuó acercándose, su paso implacable, cada vez más cerca, hasta que sentí su aliento frío en mi rostro. Cerré los ojos por un momento, esperando lo peor. Sabía que no tenía escapatoria. Y entonces, el zumbido cesó. Abrí los ojos, sorprendido por el repentino silencio. La figura seguía ahí, inmóvil frente a mí, pero algo había cambiado. Su expresión, o lo que quedaba de ella, parecía haberse suavizado, como si algo lo hubiera detenido. Y fue entonces cuando lo sentí de nuevo, la presencia en mi mente. «Corre», dijo la voz, esta vez más clara, más insistente. Era la misma voz que me había salvado antes. No lo pensé dos veces. Sin mirar atrás, me giré y corrí hacia el pasillo que antes había sido devorado por las sombras. Esta vez, el pasillo parecía más largo, pero al menos estaba ahí. Tenía una oportunidad de escapar. Corrí con todas mis fuerzas, ignorando el dolor en mis piernas, el ardor en mis pulmones. Sentía el peso de la casa alrededor de mí, como si en cualquier momento pudiera cerrarse y aplastarme. El aire se hacía cada vez más denso, más opresivo, pero no me detuve. No podía detenerme. No ahora. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde otra puerta me esperaba. Era diferente a las demás, más antigua, hecha de madera oscura y con inscripciones talladas en el marco que no reconocía. Sentía que al cruzarla, algo cambiaría de manera irreversible, pero no tenía opción. Abrí la puerta, y lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. Al cruzar la puerta, caí de rodillas. El suelo bajo mis pies ya no era de madera crujiente, ni el aire olía a moho y desesperación. Estaba en otro lugar. El espacio a mi alrededor era vasto, un vacío infinito que se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. Pero no era oscuridad, era un paisaje de sombras grises, donde las formas indefinidas flotaban a lo lejos,
como recuerdos olvidados de un mundo que ya no existía. No había cielo, ni tierra, solo una penumbra suave que envolvía todo. Y en el centro de ese vacío, vi una figura. No era como la sombra ni como el ser sin rostro que había visto antes. Esta figura era alta, imponente, envuelta en un manto de humo y luz tenue, como si el mismo espacio que la rodeaba se retorciera en su presencia. Intenté ponerme de pie, pero una presión invisible me mantenía clavado al suelo. El miedo me paralizaba de nuevo, pero había algo en esa figura que me atraía, algo que me decía que todo lo que había vivido hasta ahora me había llevado a este momento. Este era el verdadero poder detrás de la casa. Has cruzado el umbral, dijo una voz profunda, resonante, pero a la vez distante, como si viniera desde el final del tiempo. Y ahora, debes elegir. Has cruzado el umbral, repitió la figura, su voz reverberando en el vacío, resonando dentro de mi mente como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. A medida que hablaba, la penumbra a su alrededor parecía vibrar, como si el espacio mismo estuviera al servicio de esta entidad. Aún de rodillas, intenté hablar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. La presión en mi pecho era insoportable, como si algo estuviera exprimiendo mi vida lentamente. Era una sensación más allá del miedo, más allá del terror. Sentía que mi misma existencia estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué eres?, logré balbucear, apenas reconociendo mi propia voz, débil y quebrada. La figura no se movió. Su forma era ambigua, envuelta en ese manto de sombras y humo, pero había algo innegable en su presencia. Poder absoluto, primigenio, antiguo. Un poder que desafiaba cualquier comprensión humana. Soy lo que yace entre el comienzo y el final. La voz continuaba, y con cada palabra, sentía mi mente fragmentarse un poco más. No era solo una voz. Era como si la misma realidad estuviera hablando a través de esta figura. Como si yo fuera una simple mota de polvo en un vasto y terrible cosmos. Fui antes de todo lo que conoces, y seré después de que todo lo que conoces haya sido olvidado. Mi mente luchaba por procesar lo que escuchaba. Sentía que, si permitía que esas palabras penetraran más profundamente, mi cordura sería destruida por completo. Pero algo en mí se aferraba a la idea de entender, de descifrar el horror ante el que estaba. La casa del diablo no era simplemente un lugar maldito. Era un portal, un umbral hacia una verdad más allá de la comprensión mortal. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, sabiendo que cualquier respuesta que recibiera probablemente me rompería más. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar, y vi escenas, recuerdos, parpadeando en el aire. No eran mis recuerdos, eran imágenes de personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de distintas épocas. Todos habían cruzado este mismo umbral. Todos habían enfrentado lo que yo enfrentaba ahora. Y ninguno de ellos había regresado. Yo no era el primero. No era especial. Cada alma que se atreve a cruzar este umbral enfrenta una decisión. La figura se movió por primera vez, deslizándose hacia mí sin mover un solo pie. A medida que se acercaba, el aire a mi alrededor se volvía más pesado, sofocante. Una elección que determinará tu destino. ¿Qué elección?, pregunté, mi voz temblando mientras trataba de mantener la calma. La figura se detuvo a unos pasos de mí. Desde su manto de sombras, algo emergió, un objeto, brillante, pero a la vez oscuro. Una llave. No parecía estar hecha de ningún material que reconociera. Era una amalgama de sombras líquidas y luz que palpitaba débilmente. Parecía viva, y su presencia me aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera visto en la casa. Con esta llave, puedes abrir la puerta a aquello que jamás deberías conocer, dijo la figura, extendiendo la mano hacia mí, ofreciéndome la llave. El conocimiento y el poder más allá de cualquier mortal, pero con un precio. Sabía que no debía tomarla. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Pero, al mismo tiempo, algo en mi interior la deseaba. ¿Era mi curiosidad? ¿O era la influencia de la casa, la entidad que ahora me hablaba? Mi mano temblaba, indecisa, atrapada entre dos fuerzas en conflicto, el miedo y el deseo. ¿Y si no la tomo?, dije, mirando los abismos oscuros donde debían estar los ojos de la figura. Si no la tomas, serás liberado, pero olvidarás. Su voz era suave, pero había un borde peligroso en sus palabras. Volverás a tu mundo,
pero nunca recordarás lo que has visto aquí, ni lo que eres. Vivirás una vida vacía, carente de propósito, siempre sintiendo la ausencia de algo que nunca podrás nombrar. El dilema se retorcía en mi mente. Poder y conocimiento con un precio inimaginable, o regresar a una existencia mundana, desprovista de significado. Sentí como una parte de mí ya había sido tocada por este lugar, cambiada de una manera que no podía deshacer. Era ya demasiado tarde para volver atrás. El vacío alrededor de la figura parecía moverse en respuesta a mi indecisión, como si el tiempo mismo estuviera retorciéndose, empujándome hacia una elección. El aire estaba cargado con una tensión indescriptible, y sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias que resonarían mucho más allá de esta casa. Finalmente, tomé una decisión. Extendí la mano. Mis dedos rozaron la llave, y en ese instante, todo cambió. Al tocar la llave, un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo arrancada y reconstruida simultáneamente. Grité, pero mi voz fue devorada por el vacío a mi alrededor. Sentía como mi mente era invadida por imágenes, visiones de mundos que no podía comprender, criaturas que desafiaban cualquier lógica o razón, conocimientos prohibidos, verdades que ninguna mente humana debería soportar. Pero, a pesar del dolor, no solté la llave. La figura me observaba, inmóvil, mientras mi ser se fragmentaba en 1000 pedazos. Sabía que esto era parte del precio. Sabía que estaba condenado, pero ya no podía detenerme. Algo más profundo que mi propio instinto de supervivencia me empujaba a seguir adelante, a abrazar ese poder. Entonces, las visiones cesaron. Me encontré de pie en el mismo vacío, pero algo había cambiado. Sentía el poder corriendo por mis venas, quemando mi carne y alma. Era como si hubiera adquirido una nueva comprensión de la realidad, como si los secretos del universo se hubieran abierto ante mí. Pero no era gratis. Sentía que algo en mi humanidad se estaba desvaneciendo. La figura se inclinó levemente, como si me estuviera observando con una mezcla de aprobación y lástima. Has elegido bien. Su voz sonaba más cercana ahora, más directa. Pero ahora, debes pagar el precio. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, el vacío a mi alrededor comenzó a temblar, y la figura se desvaneció en una tormenta de sombras. La casa me reclamaba. El poder que había adquirido me conectaba ahora con ella, de una manera que no podía romper. Y entonces, lo supe, yo no era el primero en tomar la llave, y no sería el último. La casa no solo cazaba a aquellos que se atrevían a cruzar su umbral, los transformaba, y ahora, yo era parte de ella. El terror de esa revelación me invadió completamente. Había dejado de ser yo. El dolor seguía latiendo en mi cuerpo, pero ahora era una presencia constante, familiar, como si hubiera nacido con él. El sótano donde me encontraba comenzó a disolverse, y la casa a mi alrededor cambió de nuevo. Los muros temblaban y las sombras se estiraban hacia mí, como si estuvieran hambrientas de lo que yo ahora representaba. Ya no era simplemente un visitante, era parte de la casa del diablo. Intenté correr, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. Sentía una desconexión, como si mis extremidades ya no fueran completamente mías. La llave en mi mano se había desvanecido, fundida en mi piel, y con ella, el vínculo con la entidad que habitaba este lugar. Mientras corría por los pasillos distorsionados, la casa misma parecía respirar a mi alrededor. Cada sombra, cada rincón, me observaba con una intensidad que me hacía temblar. Sabía que no podría escapar. Nadie escapa de esta casa. Las paredes se alargaban, cambiando de forma, y lo que antes había sido un pasillo estrecho ahora se transformaba en un vasto salón lleno de espejos. Espejos por todas partes. Cientos, tal vez miles de reflejos de mí mismo, todos torcidos, distorsionados. Algunos me sonreían, otros me observaban con expresión vacía, pero ninguno se movía como yo lo hacía. Estaban congelados en un tiempo y espacio diferentes. Eran versiones de mí que nunca existieron, pero que podían haber existido. Mis ojos recorrieron las imágenes con horror hasta que finalmente lo vi. Uno de los reflejos se movió. Este yo me observaba desde el otro lado del espejo. No era una simple distorsión. Este reflejo estaba vivo. Mis ojos, oscuros como pozos sin fondo, me devolvían la mirada, y una sonrisa retorcida se formó en su rostro. Era el yo que había elegido el poder, el yo que ya no era humano. Siempre fuiste débil.
La voz vino del espejo, pero no salió de mi boca. Era mi reflejo quien hablaba, o algo que se hacía pasar por mí. Ahora, eres nada más que una extensión de la casa. Has cruzado el umbral y, como todos los que lo hicieron antes, te perderás en ella para siempre asterisco asterisco. Retrocedí instintivamente, pero el suelo bajo mis pies tembló. Sentía que el lugar estaba comenzando a desmoronarse, como si algo más grande estuviera despertando. Algo que había estado esperando pacientemente en las profundidades de la casa, alimentándose de aquellos que, como yo, habían sido lo suficientemente tontos como para cruzar la puerta. ¿Qué eres? Logré preguntar, mi voz rota, mientras mi reflejo avanzaba hacia el cristal. Soy tú, soy todos, soy la casa. Su sonrisa se ensanchó, revelando una oscuridad infinita tras sus dientes. Y ahora, tú también lo eres. Con un estruendo que sacudió cada rincón de la casa, los espejos comenzaron a agrietarse. Fragmentos de cristal volaron en todas direcciones, y con ellos, las versiones distorsionadas de mí mismo se desmoronaban, desintegrándose en nubes de sombras. Pero el reflejo que hablaba, mi reflejo corrupto, permaneció intacto. Y en ese instante, lo comprendí. Nunca había sido una simple elección. Había sido una trampa, una manipulación desde el primer susurro. La casa no solo buscaba a los curiosos o a los temerarios, buscaba absorber sus almas, corromperlas y convertirlas en parte de su misma esencia. Yo no era el primero, y no sería el último. Sentí como mi mente empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la verdad. El reflejo de mí mismo se acercó más al cristal, hasta que su rostro estaba a solo milímetros del mío. Mis piernas flaquearon, pero no pude apartar la mirada de esos ojos vacíos, consumidos por el poder que yo había tomado. Nunca debiste haber entrado a la casa, susurró con una voz fría y hueca. Ahora, te quedarás aquí para siempre, como todos los demás. En ese instante, el espejo explotó. Una oscuridad impenetrable me envolvió, un vacío que lo consumía todo. Y con ella, vinieron las voces. Miles, tal vez millones de voces de aquellos que, como yo, habían sido atrapados por la casa. Todos gritaban, rogando por libertad, pero sabían que nunca la obtendrían. Yo ahora era una de esas voces. Intenté luchar, gritar, escapar, pero era inútil. Sentía como mi ser se desvanecía, como si me estuviera hundiendo en un pozo sin fondo, absorbido por la entidad que controlaba este lugar. La última cosa que vi antes de perderme por completo fue mi propio reflejo, ahora fuera del espejo, sonriendo, libre, caminando hacia la puerta de la casa. Él sería quien regresaría al mundo exterior, mientras yo permanecería aquí, atrapado, condenado a ser una sombra más en la casa del diablo. Y entonces, desaparecí. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia sorprendente. La casa del diablo, ese lugar temido por generaciones, había sido vista como nunca antes. Se decía que un hombre, uno de los jóvenes del pueblo, había entrado y salido ileso, desafiando las supersticiones de los más viejos. Luis, quien había lanzado el reto, escuchaba la historia con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Pero cuando lo vio entrar en el bar aquella tarde, algo le resultó extraño. Era su amigo, sí, pero había algo en su mirada, en la forma en que sonreía, algo que no estaba bien. ¿Qué viste allá adentro?, le preguntó, su voz temblorosa. Su amigo, el que había salido de la casa, solo le dedicó una sonrisa lenta, calculada. Nada de qué preocuparse, respondió con una voz más baja, más oscura de lo que recordaba. Y en ese instante, Luis supo que, quienquiera que hubiera regresado de la casa del diablo, ya no era el mismo.